¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, un tema que podríamos tocar porque es un tema de conversación y discusión permanentemente. ¿Las ideologías se han muerto o las ideologías siguen vivas? Y bueno, según. La ideología es la ideología y yo creo que no mueren nunca, jamás. Y cada uno tiene su propia ideología. Algunos la usan y luchan por ella, cueste lo que cueste, y otros no la usan, la dejan de lado y más allá de lo que piensen, hacen lo que les conviene. Otra manera de ser, y vaya a saber quién juzgará sus actitudes. Dicen algunos las ideologías se terminaron. Y a lo mejor si se toma desde el punto de vista político la ideología de izquierda basada y concentrada en un comunismo, y la ideología de derecha basada y concentrada en un liberalismo norteamericano, que mantuvieron al mundo entero dividido en dos mitades, este y oeste, durante un largo tiempo, y que podríamos poner como figura clave del derrumbamiento de uno de esos dos modelos la caída del muro de Berlín, lo que significaba también la destrucción de un modelo de izquierda que no dio los resultados esperados en el tiempo y que llegó en definitiva como una consecuencia de una de las ideologías que tenía más que ver con el occidentalismo y con el imperialismo que como el nacimiento de una propia y genuina manera de pensar. La izquierda llega más como una consecuencia de... Bueno, uno podría decir que si las ideologías son manejadas de esa manera, de izquierda y derecha, la izquierda cae y se derrumba, políticamente hablando, y la derecha se hace dueña del mundo. Y la derecha, cuando es dueña del mundo, podría haber tratado de mejorar el mundo entero y en detrimento del mundo entero hizo sus grandes diferencias, manejando una globalización que siempre fue bien pensada en cuanto al nombre y lo que significa la globalización en sí, si todo hubiese estado centrado en que todos en el mundo hicieran el mayor esfuerzo posible para que entre los países más poderosos y los menos poderosos pudiera haber un acercamiento y todo el mundo, por lo menos la mayor cantidad de gente posible, viva cada vez mejor. Tampoco existe esa ideología, la derecha y el liberalismo, que se quedó como dueño único del mundo, produjo una hecatombe mundial impresionante, pero hasta producir esta hecatombe mundial, que ahora les afecta a ellos, con unos 50, 60 millones de desocupados en toda Europa y América del Norte, por ejemplo, fundamentalmente, además de otros países, ya había fracasado antes, porque en definitiva, el objetivo que es que la gente en el mundo viva bien, no se había logrado. Y lo que se había logrado sí con esta globalización es que un sector muy minúsculo en el mundo entero se apodere absolutamente de todo el resto del mundo, de unos más, de otros menos. En definitiva, cada uno de los gobiernos, sobre todo los gobiernos latinoamericanos o los gobiernos en pos de un desarrollo todavía no logrado, se van manejando en base a las ideologías ya no existen y la cosa debe manejarse prácticamente. Entonces, los de izquierda terminan haciendo negocios de derecha, los de izquierda en la campaña política terminan gobernando de derecha y el argumento básico es una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno puede. Claro que lo que uno puede cuando es minoría es muy poco y en definitiva termina dándole la razón y haciendo lo que quieren los más y los más poderosos. Ahora, si lo que uno quiere es acompañado entre muchos, esto se hace fuerte y puede competir con lo otro, pero eso por lo general no sucede. ¿Se terminaron las ideologías? Desde ese punto de vista sí. La izquierda quedó muy reducida, solamente son algunos que hablan y utópicamente pretenden algunas cosas, la derecha es la que maneja el mundo, pero en definitiva también con un fracaso estrepitoso. Donde no mueren las ideologías es en la mentalidad de cada uno de los seres humanos. Las ideologías son las ideologías y las ideologías marcan en definitiva cuál es el punto hacia el que cada ser humano apunta y quiere dirigirse. ¿Qué es lo que debe hacer para lograr lo que ideológicamente pretende? Hay muchos que siguen detrás de este camino,
cueste lo que cueste, a veces hasta relegando muchas cosas de suntuosidad o de esparcimiento, y otras veces con gran sacrificio. Y hay otros que la ideología la tienen, pero que si no convienen, la dejan de lado y hacen lo que en realidad les conviene, más allá de que piensen distinto. Quizá alguna vez y en algún momento alguien jugará la actitud de cada uno y entonces uno podrá encontrar una justicia distinta a la justicia terrenal. Pero más allá de esto, que parece muy bohemio y muy volátil, digo que las ideologías todavía se pueden poner en práctica. La traemos a nuestro país. Ideológicamente, alguien dice, hizo declaraciones a algún funcionario y candidato en las próximas elecciones del 28 de junio. Bueno, ¿cuál es la opinión? Porque acá no se habla de nada, acá no se habla de ningún tipo de propuesta. Acá el gobierno dice, este es un modelo, y los demás dicen, este modelo no existe, nosotros traemos la solución. La verdad que de modelo o de soluciones no se habla. Pero decía este candidato, contestando a la pregunta de un periodista, ¿qué hacemos con las retenciones? Dijo el periodista. Y el candidato dice, hay que sacarlas. Ajá. ¿Y qué hacemos con los miles de millones de dólares que ingresan por las retenciones? ¿De dónde se sacan? Y bueno, el gobierno tiene que gastar mejor, el gobierno tiene que ver si la cantidad de empleados públicos es la necesaria, en todo caso habrá que despedir empleados públicos si faltan, habrá que hacer achicamientos, habrá que reinvertir plata en salud, habrá que hacer el achicamiento y el ajuste necesario para que las cuentas cierren, porque a todo economista, a todo hombre dedicado a los números, el tema es que las cuentas cierren, en definitiva tiene que ser así, porque si no cierran un día explota, como explotó ahora. Pero bueno, el tema es que las cuentas cierren, un ajuste definitivo y ahí se empieza a equiparar lo que ingresa por un lado, se va equiparando con lo que deja de egresar por el otro. Ideológicamente estoy en la vereda de enfrente. Ideológicamente yo creo que si es necesario hay que poner más gente en el gobierno. En la municipalidad, por ejemplo, habría que tener muchos más barrenderos. Digo que hay que utilizar más enfermeros, habría que haber más enfermeros. Tendrían que estar mejor pago, mucho mejor pago los maestros y en mayor proporción. Habría que quitarle aportes a la educación privada, incrementar y mejorar y jerarquizar la educación pública como lo estuvo durante muchísimos años históricamente en la Argentina. Digo que a la educación habría que darle mucho más dinero, a la justicia habría que proveerla de mayor cantidad de cosas, la seguridad tendría que tener un mayor aporte, y esto es mucho dinero, estos son miles y miles de millones de dólares. ¿Y de dónde salen estos millones de dólares? ¿De dónde deben salir? ¿Del ajuste? De ninguna manera, ningún ajuste, al contrario, crecimiento en todo lo necesario, porque el Estado lo necesita. Y el Estado no son los Kirchner, el Estado no son los Kirchner, el Estado no son los gobiernos de turno, el Estado somos todos nosotros. Para que todo funcione mejor, tiene que haber más plata. ¿Y de dónde hay que sacarla? De los que tienen. De los que tienen y se hacen fácilmente millonarios durante muy poco tiempo, uno de los países donde la gente pasa a ser rica en menor cantidad de tiempo, o también se funde mucho más rápidamente que en otros lados, y del que tiene, del que a pesar de pagar el 50% o el 60% de impuestos, no va a dejar de ser millonario, o no va a dejar de vivir la excelente vida que vive, o no va a dejar de pertenecer a la clase social que pertenece. El tema está en regularizar y redistribuir. Fundamental, redistribuir. Claro que esto va a costar mucho para poder lograrlo en la Argentina. Mientras tanto, algunos siguen viviendo muy bien ideológicamente porque viven indudablemente a costa del resto. Mi ideología está en todo lo contrario. Todos tienen que tener un buen pasar para que esta vida la puedan vivir mejor. Hasta la próxima.